Buenas, soy Diego Villar, estudiante de la Sergio Arboleda, del grupo de 2 a 4 de la asignatura de Sociología Jurídica, y voy a hacerles un breve resumen de lo que es la obra del contrato social de Juan Jacobo Rousseau en su libro 2. Comenzando, vamos a tratar el libro 1. Este nos habla más que todo de la importancia de que la voluntad de todos en el Estado sea una y que las ideas sean conformes y se unan. Entonces nos habla mucho de la voluntad general y de la importancia que esta tiene para el Estado. Aparte nos habla del paso de ser un soberano a volverse un amo y todos los problemas o contravenciones que genera para el Estado. En cuanto al capítulo 2 nos habla básicamente de la indivisibilidad de la soberanía. Esta no es posible dividirla, y realmente lo que ha hecho el Estado últimamente o los políticos en general es tratar de dividirla entre fuerza y voluntad, pero realmente este tiene un factor que la hace indivisible, y el intentar modificar eso lo que están haciendo es dañarla, por lo menos en palabras del autor. En el capítulo 3 se nos habla de un tema muy importante, que es básicamente como esa identidad o esa capacidad de tener una auténtica voluntad de parte del pueblo con relación al Estado. Entonces se nos habla de cómo muchas veces el Estado trata de como controlar las ideas o pensamientos del pueblo para llevarlo a este último a tomar malas decisiones, erróneas decisiones. Entonces el autor nos habla básicamente en este capítulo de cómo esas decisiones o cómo todo eso puede afectar al Estado. En el capítulo 4 básicamente nos habla o toca directamente el tema de la soberanía, explicándonos o dándonos a entender básicamente que esta es un poder que se le ofrece al Estado, un poder fundamental que tiene el Estado para controlar las acciones de los integrantes del mismo dentro de su territorio. Entonces se nos habla de que hay una relación mutua o conjunta entre el Estado y el pueblo, donde ambos deben ser garantes de ciertos derechos con relación al otro. Me explico. El Estado tiene que velar por ciertos derechos o garantías con el pueblo, y el pueblo debe defender al Estado y sus intereses sobre las demás cosas. En el capítulo 5 se nos toca un tema muy importante, que es como ese derecho de la vida y de la muerte realmente. Y es muy importante porque eso nos hace una reflexión de que realmente si en un estado, si hay muchos muertos, pues realmente es porque es un mal estado. Porque mientras que somos un estado, eso no se va a dar. Entonces se nos explica la razón por la cual muchos estados optan por eso. Que básicamente porque esto tienen criminales, tienen personas que no son de provecho para la sociedad. Siguiendo el capítulo, nos habla de un tema pues que como abogados deberíamos tener muy claro, y es el tema de la ley. Entonces nos hace una explicación de que la ley realmente no se hace para imponer, sino ni gobernar sobre otros. Se nos explica es que esto se hace para regular la conducta de unos con otros, pero también nos pone a pensar cuando nos menciona de que la ley es más buena para los malos que para los buenos, porque realmente siempre pensamos cómo afecta la ley a los demás y no nos ponemos a pensar realmente cómo nos afecta primero a nosotros. Si en el capítulo sexto hablamos de la ley, ahora vamos a hablar de quién las hace, es el legislador. Esta persona o un grupo de selectas personas que el pueblo escoge para que sea la persona que genere o construya las leyes que van a regular al mismo. Entonces por eso es importante que seamos muy cuidadosos como Estado para ver a quienes le damos el poder a la autoridad para generar las leyes que nos van a regir. En este capítulo se nos habla básicamente de que el legislador tiene que ser muy cuidadoso a quien le imparte las leyes, porque el pueblo es un ser que es voluble, entonces debe realizar muy cuidadosamente sus pensamientos de cómo va a generar las leyes para que éstas no afecten fuertemente al pueblo. El capítulo 9 es básicamente una continuación de lo anterior y nos habla de que el legislador debe ser muy consciente de a qué pueblo le establece las leyes y no debe verlas para el momento, sino para que perduren en el tiempo. Entiendo del capítulo 10 como una búsqueda o de introducirnos o comenzar la introducción de lo que son el factor territorial y la población, y de cuán importantes son para la sociedad realmente. El capítulo 11 nos hace una explicación de cómo considera Rousseau
que hay una verdadera y una correcta legislación. Y esto se hace cuando hay libertad e igualdad. Y finalmente el capítulo 12 nos habla básicamente de la importancia de que el Estado genere leyes que el pueblo acepte para que éste no sienta como la presión de ser gobernados, sino que se sienta cómodo con lo que el Estado le está planteando para él. Yo soy Diego Viera y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.